¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos en Estudio Único, un programa que tiene un poquito de cada cosa. Nos vamos a meter con la universidad, vamos a hablar de los lotes. Che, qué cantidad de lotes truchos que hay y te están metiendo el perro, guarda, y lo vamos a plantear aquí. También el tema de los árbitros, ¿no? Los árbitros que empiezan a rajar los sobornos, bueno, cosas muy complicadas en este mundo actual. Y en el final vamos a tener un bombazo de Yuri, ¿sí? No les digo más nada, pero prepárense para el bombazo con una diputada, futura diputada nacional, también invitada de un nuevo partido político que seguramente va a ser parte de las próximas elecciones. Se llama Estudio Único el programa. Gracias por estar del otro lado. Seguimos avanzando para tener una ciudad más limpia. Ya llevamos más de 4.000 frentes recuperados. Realizamos operativos en diferentes barrios, limpiamos y pintamos fachadas vandalizadas. También restauramos monumentos. Seguimos trabajando para devolverle el brillo a la capital. Municipalidad de La Plata. Bueno, y arrancamos con gente joven como uno, claro, así es la idea. Perdón, no sé de qué se ríe, no, pero ya la voy a presentar, ya la han ponchado, claro. Ella se llama Sol Alconada y es ni más ni menos que la presidenta de la FULP, la Federación Universitaria de la Ciudad de La Plata. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué edad tenés? 27. 27 años, ya presidenta. Es un síntoma, ¿eh? Cuando llegaste a tu casa y le dijiste, mira, papá, ya soy la presidenta, ¿qué te dijeron? Yo ya era presidenta del Centro de Estudiantes de mi facultad, sí. de Humanidades. ¿Qué facultad? Humanidades. Así que hay que ser no de fue Humanidades, tan sorpresa. Lindo. Sí, linda carrera. ¿Cómo nació tu inquietud por ser, por abocarte a la política? Me imagino que te debe encantar. Y en un tema tan urticante, porque si hay facultades complicadas en La Plata son las universitarias, ¿no? Que hay de todos los colores, digo, de todas las ideologías. Yo empecé a militar en el barrio, como en territorio, sí, cuando iba a la escuela, y en un proyecto de alfabetización en Abasto, y después cuando entré a la Facu empecé a militar en una agrupación en principio, y después en la agrupación por la que fui presidenta en Humanidades en las elecciones del 2022, o sea que mi gestión fue durante el año 2023. Sí. Y después de eso, en el año 2024, el año pasado, fue el Congreso de la Federación Universitaria de La Plata, en el que la JUP, que es la organización de la que yo soy parte, se incorpora a la presidencia. Nosotros no veníamos siendo parte de la federación hace como 8 años ya, y nos incorporamos a la presidencia de la federación, y yo como representante de eso, que obviamente igual eso, yo pongo el nombre y pongo la cara, pero en nombre obviamente de un grupo de compañeros muy grande. ¿Y ahí sos elegida entre todas las facultades? Claro, se presenta una lista entre distintas organizaciones. Hoy la federación la conducimos con 11 organizaciones, somos muchos. Dentro de la mesa ejecutiva somos 5 organizaciones, y armamos una lista y eso se vota por congresales. Es una elección indirecta, no como en las facultades, que es una votación directa. Total. Así que así fue. ¿Y cómo te sentiste, tal vez vos cuándo arrancaste? ¿El año pasado me dijiste? Como presidenta de la FULP, Como presidenta sí, del año pasado. Y de repente irrumpe Milei.
y de repente cambia el prisma también de la universidad. ¿Cómo lo han tomado? Las elecciones, el congreso nuestro fue el 20 de abril, Ajá. del 19 termina el 20 a la madrugada. Sí. Así que Milei ya estaba gobernando, ya de hecho el Congreso fue en pleno contexto de crisis, Claro. y de hecho a los 3 días del Congreso es la gran movilización marcha, histórica, sí. que el miércoles pasado se cumplió Sí. un año, así que un poco de idea teníamos de lo que iba a pasar, porque ya habíamos arrancado el año con el presupuesto congelado, con los salarios pagándose tarde, bueno, distintas cosas. Fue un año recontra intenso, muy desafiante, pero la verdad que nosotros, por lo menos dentro de la federación, estamos satisfechos con haber estado a la altura de un momento para el que nadie se preparó, para el que nadie estaba preparado, y que todo el tiempo, como hay una situación como de mucha sorpresa permanente, te levantas a la mañana y siempre pasó algo nuevo. Noticias. Así que fue muy desafiante, muy intenso, pero trabajamos mucho. También porque es un momento muy inédito en todo sentido. Digo, el ataque o la situación que está viviendo la universidad, en términos de crisis, no es nuevo, porque obviamente hemos tenido un montón de momentos de crisis dentro de la universidad, obvio. pero este nivel de ataque, no solo económico o material, sino también simbólico. A la institución. Sí, hasta como una reivindicación de atacar a la institución de la universidad desde la campaña hasta hoy, eso sí es nuevo. ¿Cómo cambió el prisma, digamos? Porque antes era peronismo, radicales, la izquierda, la derecha, o sea, no había dentro de la escenografía de la universidad tantas variantes. Aparecen los libertarios. ¿Qué terreno ocupan hoy y cómo lo vas viendo de cara al futuro? La realidad es que hoy los libertarios como fuerza política existen en pocas facultades, donde aparentemente habría como un poquito más de banca ideológica. Digo, que hay un perfil de estudiantes que pueden estar más de acuerdo con las ideas de la libertad avanza, que son la Facultad de Económicas, la Facultad de Derecho, son las únicas facultades donde se presentaron a elecciones. Sí. En Económicas, de hecho, hay 2 variantes, está ULA y Crear Más Libertad, Sí. que son los 2 espacios. Después, no hay otras facultades donde se hayan presentado a elecciones, sí que han tenido como intentos, pero no se llegaron a presentar porque creo que si hay algo que vemos no solo en la universidad, sino a nivel territorial en un montón de otros lugares, es que es una fuerza que tiene poca estructura, poco conocimiento también. Entonces, no sé, pasó hasta en informática, se quisieron presentar y no armaron mal la lista. No llegaron a armarla, claro. No, la armaron mal. Se confundieron. Ahora te pregunto porque siempre mirando qué es lo que pasa políticamente a nivel nacional, provincial, se acomodan todos después. O sea, vos ves que ahora hay un montón de radicales que ya son libertarios, un montón del PRO que comienzan a ser libertarios. ¿En la universidad pasa esto o no? La ideología no se toca demasiado. Mirá, No hay ese componente que uno imagina que va por la cuestión económica también. no, yo creo que eso no, pero sí es notorio o visible que, por ejemplo, en la Facultad de Informática, quienes conforman la agrupación de La Libertad Avanza e intentan presentar la lista, entre ellos había personas que de hecho eran parte del centro de estudiantes que hoy está conducido por la Franja Morada. Eso sucede. Sí. Digo que evidentemente, sobre todo dentro de la franja, hay perfiles de militantes que, bueno, si tienen una opción un poquito más de derecha, bueno, se incorporan ahí. Pero después no veo que haya una cuestión de interés económico ni de venderse, digamos. O sea, digamos que los estudiantes tienen más plasma. Exacto. Puede ser. Es la palabra y está bueno. Sí, porque en realidad vos mirás para el otro lado y no hay mucha convicción, esto que van saltando de partido en partido, ¿o no? Sí, ¿Cómo lo toman ustedes como jóvenes? Y como yo un creo mal ejemplo, me imagino. Como un mal ejemplo, yo creo que, o por lo menos nosotros en la JUP venimos hace mucho tiempo planteándonos o por lo menos que nuestro aporte, que lo que nosotros hacemos en la universidad, pretendemos que sea también un ejemplo, una manera de mostrar que se puede hacer política de una manera diferente. Yo soy peronista y creo que estamos en un momento de necesidad de reconstrucción de nuestro espacio. Por un montón de cosas, pero creo que sí hemos cometido errores y obviamente cuando suceden los señalamos e intentamos que en nuestra propia práctica eso no esté, de realmente pensar a la política como una herramienta de transformación a la que dedicarle nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro sacrificio, y que eso sea eso lo que nos ordene y no intereses individuales o particulares que la verdad que hacen mucho daño cuando es lo ordenador. Porque me imagino, Sol, que aquellos que integran obviamente distintas facultades, pero que están detrás del peronismo, dicen, bueno, vamos con las banderas de, bueno, hoy Cristina, Kicillof, cuando le tocó ir con la de Scioli, y hoy que Scioli sea lo que es, ¿cómo lo toma
la juventud sobre todo, que en definitiva es la que está procurando cambiar un poco la historia de este país? Yo creo que uno, o por lo menos en mi caso, lo tomamos también como un aprendizaje de, bueno, de qué candidatos queremos construir para el futuro. Nosotros particularmente, por ejemplo, vemos en Axel una figura recontra distinta, de mucha convicción, de mucha honestidad también. Si hoy fuera Axel o Cristina, ¿habría dualidad o vos considerás? Yo creo que esa dualidad no debería existir. No debería Me parece que no es uno o el otro. Bien. Creo que Cristina tiene un lugar en el peronismo recontra importante, pero que también Cristina, con el lugar que tiene que dar lugar para que haya otras figuras que también crezcan, y sobre todo porque son figuras que hoy no nos sobran en el peronismo. Claro. Hoy, a nivel nacional, mirás la foto de las elecciones del 2023 y no son muchos los compañeros nuestros que son queridos, que son respetados, que son votados. Y Axel, la realidad es que reeligió en la provincia de Buenos Aires, ganó nuestro espacio político, las elecciones nacionales también, entonces nos parece que eso tiene que tener lugar. Obviamente para nosotros el mejor escenario, el escenario ideal es un escenario en el que ellos están juntos y que Axel puede tener no solo la representación, sino la capacidad de decidir, de ordenar, de fijar agenda y demás. Así que para mí eso sería lo ideal. Y cuando se ordenan ustedes como partido político dentro de la universidad, sí, no ya en tu cargo, porque obviamente vos sos elegida por el núcleo, digamos, pero en la previa vos decís, bueno, fenómeno, yo voy a ser la presidenta. Por 4 años la idea es ir intercambiando. ¿Cómo lo manejan ustedes internamente para que no pase esto de que siempre la lapicera la termine teniendo uno? Nosotros la verdad que por lo menos en la universidad y por lo menos en nuestra organización todas las decisiones son recontra colectivas. Además hay algo muy particular en la universidad y particularmente en la Universidad Nacional de La Plata, que es que todo dura un año. Nosotros tenemos elecciones en las facultades todos los años, cada noviembre, la primera semana completa de noviembre, los últimos 3 días de la semana, miércoles, jueves, viernes, hay elecciones para el claustro, para claustro y para centro, o sea, elegimos consejeros directivos y presidentes, bueno, y demás cargos ejecutivos. Y después, en función de esa elección de centros de estudiantes, se hace el congreso de la federación y se eligen las representaciones para toda la universidad. Entonces hay una lógica de recambio generacional permanente. Yo fui presidenta de Humanidades en el 2023, teniendo 24 o 25 años, y ahora la compañera, que es Juana, que es presidenta, tiene 21. Hay una cosa de tratar de hacer ese recambio también porque somos representantes de un claustro que es muy joven y que está todo el tiempo en pleno recambio porque la gente se recibe o debería recibirse, cuando no tiene tantos obstáculos como estamos teniendo hoy, la verdad, porque está siendo muy difícil hoy la graduación. Entonces tratamos de que obviamente los representantes de eso sean justamente representativos del sector del que son parte. Así que creo que en ese punto no hay mucho problema, sobre todo por eso, porque uno es representación de una idea, no se representa a sí mismo. ¿Hay algo en particular? Porque me ha tocado entrevistar a distintas personalidades dentro de la universidad, no obviamente al rector o el vicerrector, pero sí, y siempre son mujeres. Digo, ¿la mujer ganó mucho terreno dentro de la universidad? ¿Tiene la voz cantante casi? Es una buena pregunta. Yo creo que... Porque me dijiste que tu reemplazante tiene 21 años. Sí, o 22, ahora me estoy equivocando. Pero digo, es un numerito, digo. Yo creo que varía, no sé si fue siempre así. Sí. Es cierto que en la universidad somos muchas las mujeres en general. No así necesariamente quienes nos recibimos, digo, si mirás la diferencia de porcentajes de ingresantes, de egreso, etcétera. Particularmente yo vengo de una facultad donde hay una cantidad de mujeres bastante alta. Distinto es facultades como informática, por ejemplo, que hoy me contabas, donde hay un porcentaje de varones mucho mayor y demás. Yo creo que la militancia universitaria puede ser que esté más feminizada o que sea una dimensión de la política en la que las mujeres hemos sabido construir mayor representatividad, como no pasa en otros sectores donde por más mujeres buenísimas que haya para hacer política, no llegan a lugares de representación. En nuestro caso, sí, hoy de hecho yo, como te decía, milito en la JUP, la secretaria general también es una compañera que es mujer, que es Agustina Berrota, que es estudiante de medicina. La otra presidenta con la que yo comparto cargo en la federación también es mujer. En la mesa ejecutiva somos 5, 4 mujeres. Así que evidentemente algo hay ahí. No lo tengo muy estudiado, pero me parece que sí. Y quizás tiene que ver también con una cuestión de la representación juvenil y
y con que es un espacio en el que intentamos que lo que prime sea quien representa mejor. Es que en realidad Sol, de Cristina para acá, digamos, empezó Bueno, a haber un montón de mujeres, pero digo, hasta Cristina no había prácticamente, y los fracasos han sido rotundos de los hombres a cargo de poderes importantes. No digo, porque tal vez esto también tenga mucho que ver, que el movimiento feminista también ha acaparado lugares de decisión importantes porque han sabido ganárselos. ¿Cómo está la universidad hoy? ¿Qué sensación tenés que vaya a pasar de ahora en adelante? Porque lo tuvimos aquí a Tauber, vino el rector, digo, todos muy preocupados y esta preocupación va creciendo. ¿Cómo lo sienten ustedes abajo, digamos, en los lugares donde están en las aulas, ahí metidos adentro y estudiando? La realidad es que la sensación que tenemos los estudiantes es de bastante desesperación, a veces de bronca y de organización, otros momentos también de cierto desánimo, también dependiendo dónde, en qué momento. Nosotros el año pasado tuvimos un año realmente muy, muy intenso, que ya lo iniciamos en alerta, se supo construir a nivel nacional también una agenda de poder mostrar que estábamos en una situación muy crítica, lo recuerdo también para quienes lo ven, empezamos el año con el presupuesto congelado, habiendo una inflación altísima, sobre todo por la devaluación que había habido en diciembre del 2024, y las facultades estaban literalmente haciendo público y denunciando que no iban a poder pagar las facturas de los servicios, porque es de hecho una de las áreas donde más aumentos hubo. Esa fue la situación con la que empezamos el año. Por eso mismo, por esa alerta, se fue construyendo en las distintas facultades, bueno, como organización entre los claustros, dentro de los estudiantes también, y llegamos a esa marcha el 23 de abril, que fue enorme, histórica, creo que la más grande de la que haya memoria en el ámbito educativo. Y después de esa marcha logramos que el gobierno, primero solamente a la UBA y después al resto de las universidades que somos de clase B aparentemente, nos hicieran el aumento de gastos de presupuesto, pero de gastos de funcionamiento. Y yo creo que ahí se vino como otro desafío, que fue poner sobre la mesa y en los medios de comunicación y en nuestras facultades, en las aulas también, que con eso no se resolvía el problema, porque de hecho los gastos de funcionamiento representan menos del 8% del presupuesto y teníamos el problema de los salarios y el problema de la permanencia estudiantil. ¿Es lo que se viene ahora? ¿Están pensando en hacer una nueva marcha? ¿Cómo vas creyendo que la situación va a haber que manejarla seguramente en cuestión de días, de meses? Yo creo que lo que tenemos que encontrar es algo nuevo que nos vuelva a organizar. De hecho, lo que te iba a decir es, en el segundo cuatrimestre lo que sucede es que empezamos con este problema de los salarios y demás, pero hasta que no apareció la discusión de la ley de financiamiento, era bueno, en función de qué nos organizamos. Hicimos la marcha del 2 de octubre, después se votó la ley, se vetó la ley, y acá en La Plata con ese veto se dio una reacción del movimiento estudiantil encabezado por la federación de, una toma de rectorado, asambleas en las facultades, tomas de las facultades, que fueron tomas abiertas con clases, etcétera. Hicimos una marcha de 40.000 personas, una marcha de antorchas el año pasado. Yo creo que este año lo que tenemos que hacer es, en principio, volver a decir y a mostrar y a encontrar las maneras más inteligentes y más creativas, porque la realidad es que hay un nivel de ataque al pueblo en su conjunto que a veces es difícil decir, bueno, se puede hacer algo con esto. O no decirlo, sino que los compañeros nos escuchen, que tengan ganas, que tengan tiempo, hay un montón de cosas. Claro. Entonces, en eso yo creo que ahora tenemos un desafío, que es volver a poner sobre la mesa que estamos con un problema serio, que tenemos, nosotros un poco lo que decíamos es, el año pasado fue un año de crisis, este año ya es un año de vaciamiento. Nosotros estamos viendo que hay estudiantes que están dejando de cursar, muchos. El otro día hablábamos con docentes, no sé, de educación física, que dicen arrancan la cursada con 60 pibes y la terminan con 20 y pico. Esa era mi pregunta. ¿Mucha gente dejó de ir a la facultad? Sí, la realidad es que la estadística es compleja en la universidad, sobre todo la estadística estudiantil, pero se nota mucho del primer cuatrimestre al segundo, del segundo cuatrimestre al año siguiente. ¿Y del año pasado a este año? Sí, también. Se nota mucho, que caen muchos pibes, que hay muchos compañeros que... ¿Muchos profes también? Y eso es lo que te iba a decir también, que estamos viendo eso. Un arrastre. De vuelta, varía mucho según las facultades. Hay facultades como la mía, donde la mayoría de los docentes viven de la docencia y no tienen un ámbito de inserción en el sector privado. Claro. Sí estamos viendo que renuncian docentes de medicina, que renuncian docentes de ingeniería, de informática, de arquitectura, de facultades donde hay también una actividad privada posible.
y quizás hay docentes que Ya no pueden mucho soportar tiempo más. laburan por amor, la verdad, Seguro. por una cuestión de vocación, de elegir eso, de tratar de retribuirle a la universidad que los formó. Bueno, todo eso, pero también hay un punto en que se vuelve insostenible, docentes que viajan, que no lo pueden sostener más, entonces por eso nosotros ahora lo que estamos diciendo es, ya no estamos en crisis, no estamos haciendo una alerta, no estamos hablando de un futuro posible, está pasando que hay En la docentes actualidad. dejando de dar clases y cátedras que tienen menos docentes, y como tienen menos docentes tienen menos horarios, y como tienen menos horarios hay menos posibilidad de Total. cursar, y es un círculo vicioso en el que lo que logran es que la universidad se desprestigie y que sea más fácil atacarla también. Entonces por eso es recontra importante que nosotros sepamos decir, bueno, no. Esa es la situación hoy, y yo creo que para poder volverle a arrancar algo al gobierno, porque la verdad que la Sí. situación es esa, vamos a tener que discutir si eso es con una ley nueva, si creemos que una ley puede resolver el problema, y cómo conquistamos esa ley. Total. Por esto, porque digo, se habla a veces de una tercera marcha federal. A esa tercera marcha llegamos con un montón de marchitas, Sí, con sí, sí, abrazos, sí, sí. con instancias en las facultades. Me parece Algo que constituido. el paso tiene que ser primero ese. Total. Y ahí ver si estamos para hacer una tercera marcha, si la discusión tiene que ser otra, si tenemos que ir a Capital Humano a hacer algo, otro tipo de iniciativa. Digo, hay un montón de cosas que hay que inventar también. Totalmente. ¿Qué edad tenés, me dijiste? 27. 27 años. Sol Alconada, titular de la Federación de Estudiantes de aquí, de la Universidad Nacional de La Plata. Un placer. Y es muy lindo, y digo tu edad porque la pucha que hay futuro y hay que pelearla y hay que sumarse si estás en la universidad y no hacerte el desentendido, porque las luchas se ganan entre todos, no en forma independiente. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Continuamos en Estudio Único. Seguimos avanzando para tener una ciudad más limpia. Ya llevamos más de 4.000 frentes recuperados. Realizamos operativos en diferentes barrios, limpiamos y pintamos fachadas vandalizadas. También restauramos monumentos. Seguimos trabajando para devolverle el brillo a la capital. Municipalidad de La Plata.